Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera que podamos leer un libro muy bonito, un libro muy corto también. Quizás muchas veces en el concepto del libro no entraría porque, bueno, según mi Biblia tiene dos carillas, o sea, solo una hoja, y técnicamente sería difícil llamarlo libro, ¿no? Y es el libro de Filemón, una de las cartas que fue escrita por Pablo, ¿sí? Es un libro maravilloso que nos dejan muchas enseñanzas, y en esta mañana quisiera que en algún tiempo, si te sientas a hacer tu devocional o leer, puedes leer todos los versículos que tiene este libro de un solo capítulo, ¿no? Que consta tan solo de 25 versículos. Y no lo vamos a leer ahora porque se nos va a hacer largo, pero esta carta, escrita por Pablo, después que Pablo empieza con los saludos, con la salutación, en el versículo 10 nos da el motivo principal por la cual escribió esta carta, ¿no? Y la razón por la cual escribió esta carta era apelar, suplicar, rogar a Filemón por una persona llamada Onésimo. Se puede deducir que en el versículo 16 que Onésimo era esclavo de Filemón y por alguna razón había escapado de su amo. Y Pablo dice así: mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Con esto entendemos que Onésimo conoció a Pablo cuando estaba en prisión y que ahí conoció el Evangelio, allí conoció a nuestro Señor Jesucristo y se convirtió. Ahora Onésimo iba de regreso con su amo a Filemón, ¿sí? Pero volviendo a lo que dice estos versículos, la carta de Pablo, lo que más me impresiona, lo que más me impacta y lo que podemos señalar es que cómo Pablo manejó la situación, una situación difícil, ¿sí? Un siervo que había huido de su amo, el siervo muy probablemente también le debía algo o algo había sacado, y resulta que este amo era un cristiano maravilloso, un cristiano obediente a Dios. El siervo lo conoce a Pablo y se convierte en creyente, se convierte en hijo de Dios, y al mismo tiempo este le resulta muy útil sirviéndole ¿dónde? En el Evangelio. Y podríamos preguntarnos qué hace Pablo en esta situación, o qué harías tú, qué haríamos nosotros. Podríamos ponernos en el lugar o en los zapatos de Pablo, después ponernos en el lugar de Filemón y también en el lugar de Onésimo, ¿no? Y es una situación difícil y complicada. Todos nosotros, todos los cristianos, todos tenemos distintas situaciones que manejar, tanto en la iglesia o en el ministerio o en nuestra vida secular o en nuestra propia familia. Es una situación bastante difícil, bastante también especial. Todos nosotros en nuestro diario caminar tenemos que tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Eh, por lo tanto, esta situación en la cual cómo lo maneja Pablo es una linda oportunidad para ver cómo teníamos que manejarnos nosotros en nuestra vida, ¿sí? Y se menciona solo a Pablo porque no sabemos lo que hizo Filemón cuando recibió la carta, y nos tenemos que enfocar en lo que hizo Pablo, lo que nos dice estos versículos, ¿no? Y vamos a aprender seguramente bastante. Primero que nada, podríamos recordar quién era Pablo. Pablo era un siervo de Dios, un siervo del Señor, en la cual extendió el Evangelio a los gentiles como nadie lo había hecho. Las iglesias no conocían a nadie más que al mismo Pablo, pero la mayoría de los gentiles creyentes, él era su padre en la fe, el que los llevó a la verdad, y esto también es válido para Onésimo y para Filemón. Ahora este hermano está en prisión y Onésimo lo está ayudando y le es muy útil a Pablo. Y el problema es que él era también un esclavo fugitivo. Su amo es un hermano en una iglesia que Pablo había fundado, hablando de Filemón. ¿Cómo manejó Pablo esta situación con este siervo cristiano que en realidad le era útil? La respuesta es impresionante, la respuesta es con amabilidad, la respuesta es con amor, con honestidad.
hablándole a Onésimo, le escribió como de hermano a hermano, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo tenía la libertad de ordenar, pero no lo hizo. Sin embargo, suplicó a Filemón, hizo una apelación y le rogó por amor. Pablo no ejerció la autoridad como superior en sus asuntos, tampoco lo manipuló, sino que él tenía la libertad de ordenar lo que le conviene, pero si lo hubiera hecho, entonces no hubiera sido por amor. Y es el amor lo que cuenta, lo que hace es por amor, porque es amor lo que importa. Él apeló, no ordenó, no dictó, no manipuló. Y luego dice algo más también, que dice así: en la cual vuelvo a enviarte, hablando de Filemón, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo pudo haberse quedado con Onésimo y solo enviarle una carta a Filemón diciéndole que se ordena recibir de nuevo a Filemón, o lo pudo haber ordenado que se olvidara de Onésimo porque Pablo lo necesitaba en ese momento y por esa razón se lo iba a quedar. Pablo no obró de esa manera. Envió de regreso a Onésimo apelando a Filemón para que lo recibiera. Luego le dice a Filemón que le gustaría quedarse con Onésimo para que le ayudara en la cadena del Evangelio de parte de Filemón. Y pongamos atención en esta parte, dice de parte de. Pablo no dice en lugar de, sino dice en parte de. Onésimo no iba a reemplazar a Filemón. Si Onésimo regresara a servir a Pablo, estaría de parte de Filemón, a favor de Filemón, por Filemón. Esto se necesita resaltar, enfatizar, porque algunas traducciones han traducido como en lugar tuyo, ¿sí? Y esto no es algo correcto, porque la palabra griega se traduce en de parte de, ¿sí? Y es utilizada más de 120 veces en el Nuevo Testamento. En solo 2 ocasiones traducida como en lugar de. En 108 casos es traducida como por, y debería traducirse como tal aquí también en esta parte, en esta carta de Pablo hacia Filemón. Onésimo, si hubiera regresado a ayudar a Pablo, hubiera sido por Filemón, de parte de Filemón. Hubiera sido como si Filemón le hubiera prestado a su siervo a Pablo. Pero aún hay otras cosas, algo más que marcar. Aunque Pablo necesitaba de Onésimo, no asumió que tenía la oportunidad para quedárselo solo porque él era, digamos, el apóstol, el Pablo, ¿sí? Sino, mira lo que dijo: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo se obtuvo de persuadir a Filemón. Él puso la situación en claro. Estaba en prisión y Onésimo era una ayuda para él, y aún así no se lo quedó, o no se lo hubiera quedado, no hubiera persuadido a Filemón a que se lo dejara. Filemón tenía que decidir por sí mismo voluntariamente. Se observa la amabilidad de Pablo, le habla como de hermano a hermano, no como superior en la fe o un subordinado en la fe. Dice así: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo continúa con su apelación por Onésimo, diciéndole a Filemón que aunque se fue solo como esclavo, ahora regresa como algo más, regresa como querido hermano en el Señor. Pero puede ser que Filemón le cancelara o se olvidara de esta situación, porque ya sabemos, son hermanos, ¿no? Son ahora en ese momento, cuando Onésimo conoce a Dios, conoce al Señor a través de Pablo, ya no era un esclavo más, sino era
hermano de Pablo y también de Filemón. Y lo que Pablo le pide a Filemón no son órdenes, sino apelaciones. Y también habla sobre las deudas, ¿no? ¿Qué pasó con la deuda? Y dice así: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y podríamos decir que eso es amor fraternal. No hubiera sido amor fraternal persuadir a Filemón a que se olvidara de la deuda que su antiguo esclavo le debía. Sin embargo, es amor decir como Pablo dijo, ¿no? Recibile como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Es amor fraternal. Pablo le dice a Filemón que él mismo se debe a Pablo. Filemón vino a la fe a través de la labor de Pablo, pero no se lo menciona como para persuadirlo. Y esa es la verdad, pero no la usa para resolver asuntos materiales. Me hizo acordar mucho esta parte cuando Pablo se quiere pagar o ponerse la deuda que tenía Onésimo en su cuenta, ¿no? Y me hizo acordar mucho al Señor Jesús, en la cual interviene por cada uno de nosotros, con Dios, con nuestro Padre, para Él hacerse cargo de nuestra deuda, de nuestro pecado, para no recibir el castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Él entregándose la cruz a favor de cada uno de nosotros. Y continúa así la carta diciendo, Pablo le dice a Filemón: confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo sabía que Filemón era un verdadero hermano en Cristo. Además, al principio de la carta lo llama amado y colaborador suyo, diciéndole que ha escuchado sobre su fe y amor al Señor, nuestro Señor Jesucristo, así como a todos los santos. Pablo y Filemón no eran un par de extraños entre sí, se conocían. La apelación de Pablo no era hacia un extraño, sino hacia un amado y colaborador suyo, conocido por su fidelidad. Era una apelación de hermano fiel a hermano fiel, y Pablo estaba seguro que no solamente le concedería la apelación, sino que haría aún más que eso. Para ir terminando, esta carta es un ejemplo para cada uno de nosotros los creyentes, los hijos de Dios, y en este tiempo de la forma de comunicarnos y relacionarnos entre sí. Pablo enviaba de regreso con su amo a Onésimo, un esclavo que había huido y que muy probablemente algo le debía a Filemón. Onésimo en algún momento conoce a Pablo, se convierte al Evangelio y le resulta muy útil en la cadena del Evangelio. Sin embargo, Pablo no pensó que solo le daba derecho a hacer el derecho de hacer algo más aparte de lo que era correcto. Me puedo imaginar que muchos cristianos hoy no harían lo mismo que Pablo en aquel tiempo, ¿sí? Muchos buscarían o tratarían de obtener algo para su propio beneficio, tratarían de persuadir algo para buscar su propio beneficio, y la próxima vez que nosotros sintamos que alguien nos trate de hacer o de persuadir a favor de él, podemos leer esta carta de Pablo y ver la manera de reaccionar, de responder, de comunicarnos, ¿no? La próxima vez también que alguien nos reclame por algo que es para el Señor o hacerlo para el propósito de esa misma persona, podríamos recordar esta carta de Pablo hacia Filemón, ¿sí? De cómo proceder, de cómo actuar. Pablo sabía que lo que ahí necesitaba no era una revelación de Dios, ¿no? Porque este era un asunto de práctico, de sentido común, de honestidad y de verdad. Nos preguntamos, ¿a quién pertenecía Onésimo? A Filemón, y él debía regresar a su amo. Onésimo le debía dinero a Filemón y alguien debía pagar. ¿Quién pagará o quién pagaría? Pablo toma esa responsabilidad.
Onésimo es útil para Pablo en el trabajo del ministerio, sin embargo, le da derecho a Pablo a quedárselo sin preguntarle a Filemón. No, Onésimo necesita primero regresar con su amo, y solo si él voluntariamente y no como por necesidad considera que quiere enviarle de regreso a Pablo, entonces Onésimo regresaría, entonces Onésimo podría volver con Pablo. Se observa el respeto de Pablo hacia Filemón, se observa cómo se relacionan estos hermanos, que en esta mañana podamos aprender de esta carta. Seguramente en muchas ocasiones estaremos en esas situaciones, en esa encrucijada, y vamos a necesitar una palabra de sabiduría, de la intervención de Dios para tomar la opción correcta, la decisión correcta. Y Dios nos dice, ¿no?, en su palabra, Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En muchas otras ocasiones todo lo que necesitamos es la aplicación de la verdad, la aplicación de la palabra de Dios, del manual de la vida, y hacerlo con amor y con honestidad, ¿no? En esta mañana simplemente compartirles, recordarles de qué se trataba esta carta de Pablo hacia Filemón. Aprender mucho de esto, de comunicarnos y relacionarnos entre sí, entre hermanos. Y para terminar, simplemente leer el Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Nada hagáis por contienda, porque si yo hago por contienda, el que es exaltado es el mismo Satanás, pero si lo hago por vanagloria, el que se lleva las flores, el que es exaltado soy yo mismo. Si no, nos da el ejemplo diciendo con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que en esta mañana esta lectura, este corto pensamiento sea de bendición y podamos recordar a través de esta carta las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Bendiciones.